lo que vamos a hacer hoy día entonces es, bueno, repasar lo que estábamos comentando la última vez. Aquí tenemos un flujo de caja y vamos ahora a repasarlo y vamos a ir incorporando algunas otras partidas. Bien, ese es el objetivo de hoy. Bueno, ya está entonces ahí, aquí hay un flujo de caja con 8 periodos donde se muestran los ingresos y los egresos. Muy bien. Entonces, lo que tenemos ahora que pasar, ¿no es cierto?, a detallar es poner el margen, ¿ya? Eso siempre va acá. Bien, igual, entonces, margen. Y ese margen, entonces, como todos saben, ¿no es cierto?, es simplemente la suma de ingresos más egresos, no es otra cosa. Ponemos suma, entonces, de eso más eso, ingresos más egresos, y ahí tenemos 0, ¿bien? Y ahí tenemos entonces todos nuestros flujos respectivos, ¿bien? Bien, entonces ahí está ya el margen, está listo, lo voy a poner con negrita, ¿bien? Y luego nos quedaría entonces el flujo de caja actualizado y el flujo de caja acumulado. Vamos a poner aquí entonces la tasa de descuento, ¿bien? Y abajo voy a poner el impuesto. Listo. Ahí queda entonces tasa de descuento y acá quedará entonces el impuesto que vamos a aplicar. Bien, la tasa de descuento yo la voy a poner en este caso como un 18%. Acuérdense que después eso se puede calcular, ¿no es cierto?, con algún método, por ejemplo el KPM, ¿ya? Nosotros por lo pronto solamente lo vamos a indicar o lo vamos a dar, y el impuesto lo voy a poner como 25%, ¿ya? Ustedes pues lo pueden cambiar sin ningún problema a 27%. Y ahí quedan entonces las dos cantidades, ¿bien? Margen, utilidad antes de impuestos, impuesto, y aquí viene entonces utilidad después de impuestos. Ahí sí. Utilidad después de impuestos. Ahí sí. Bien, entonces tenemos utilidad antes de impuestos y vamos a precisar exactamente el mismo monto anterior. Bien, o sea, va a ser este número de acá. Bien, y ahí tenemos entonces lo mismo. Bien, y aquí entonces vamos a poner los impuestos. Entonces, los impuestos siempre se pagan cuando nosotros tenemos entonces utilidad, no cuando tenemos pérdida, cuando tenemos ganancia, no cuando tenemos pérdida. Por lo tanto, el impuesto lo vamos a poner con una condición lógica que lo habíamos visto anteriormente. Entonces es igual si este valor numérico que está acá, si es menor o igual a 0, entonces es 0. Y de lo contrario es entonces este número, la utilidad antes de impuesto, multiplicado entonces por el impuesto. ¿Bien? Y ahí arriba entonces tenemos nuestra expresión, donde vamos a tener que fijar naturalmente el impuesto, que en este caso está en la casilla E2. Bien, ahí entonces lo fijamos, bien, y vamos a ver entonces qué cosa nos queda. Tiene que quedar en forma automática, si no lo corregimos. Bien, efectivamente, como se pueden dar cuenta acá, hay valores que son 0 y otros no, pero me faltó una cosa, me faltó el signo menos. Ahí está. Ahora sí, me debiera aparecer con signo negativo, bien, pero no me está apareciendo con signo negativo, ¿no es cierto?, con color
rojo, así que lo vamos a corregir inmediatamente. Número, vamos a usar 2 decimales y vamos a usar entonces negativo con color rojo. Bien, ahí queda. Ahí está entonces todos los periodos en los cuales nosotros estamos calculando, entonces estamos pagando, vamos a pagar impuestos. Bien, claramente en el periodo 1 no, en el periodo 2 sí, en el 3 sí, en el 4 también, en el 5, en el 6, pero en el 7 no. Y en el 8 sí pagamos. Bien, acuérdense entonces que esto es el 25, pero yo lo puedo cambiar claramente al 27 sin ningún problema. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora entonces es calcular mi utilidad después de impuestos, que es la suma de las filas 9 más la 8. Ahí queda, ¿bien? Y eso me queda lo que ahí aparece, ¿bien? Sin problema, entonces, claramente, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en el caso del periodo 2, bajó de 5 a 3,75, producto del impuesto. Bueno, luego acá tenemos la inversión, ¿ya? Que eso lo habíamos comentado en la clase pasada, ¿ya? La inversión, ¿ya? Y en este caso podemos poner cualquier número, yo voy a poner 50, ¿ya? Solamente en el periodo 0. Acuérdense que la inversión, ¿no es cierto?, normalmente está orientada a compra de activos, por ejemplo, una oficina, un terreno, máquinas o alguna cosa por el estilo. Bien, ahí está entonces nuestra inversión, ¿ya? Y luego entonces ya estamos en condición de poner nuestro flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja, nuestro flujo de caja actualizado, flujo de caja actualizado, y nuestro flujo de caja actualizado acumulado, flujo de caja actualizado acumulado. Bien, ahí está. Bien, flujo de caja entonces es simplemente la suma de esto más esto. Ahí está. Y ahora lo vamos a actualizar a valor presente. Uno más la tasa de descuento, que está acá, elevado entonces a el periodo, que es ese que está ahí. Recuerden entonces que la tasa de descuento obviamente hay que fijarla con la tecla F4, y ahí entonces en el periodo 0, como está elevado a 0, queda el mismo número, y voy a tomar esto y lo voy a desplazar hacia la derecha, y los números entonces, fíjese cómo cambian, bajan, y bajan porque estamos trayendo todos los flujos futuros a valor presente. Bien, ahí entonces están todos nuestros flujos de caja actualizados, y ahora entonces vamos a calcular los flujos de caja actualizados y acumulados. ¿Bien? Y claramente entonces, estimados estudiantes, acá podemos verificar varias cosas. La primera es que el valor actual neto es 17,46. ¿Dónde lo leo? Lo leo ahí, color amarillo. ¿Cómo más puedo calcular el VAN? Sumando todos los valores numéricos de la fila 13, que lo vamos a hacer inmediatamente. Sumo de aquí hasta acá, me tiene que dar entonces el mismo valor numérico. Perfecto. Y por último, lo vamos a calcular con la fórmula del Excel, ¿ya? VAN, y nos vamos entonces a insertar función, valor neto actual. Acuérdense que a mí me aparece porque yo lo uso recurrentemente, ¿no? Ustedes tendrían que buscarlo ahí en fórmulas todo, ¿bien? Bueno, ahí está, valor neto actual, o valor actual neto, o valor presente neto,
¿ya? Sinónimo. Tasa, estamos hablando de la tasa de descuento. Y los valores numéricos, estimados estudiantes, se calculan entonces sobre el flujo de caja desde el periodo 1 al periodo 8 y le sumamos, posterior a ello, fíjense, arriba, le voy a sumar el valor numérico de la inversión. Bien, ahí queda entonces comprobado mi valor neto actual o mi valor actual neto. Bien, ¿qué más podemos calcular? ¿Qué más podíamos calcular? La tasa interna de retorno. Sabíamos claramente que como el valor actual neto es positivo y como la inversión se recupera dentro de los 8 periodos, de los 8 años, supongamos que esos son años, se recuperan dentro de los 8 años, entonces el TIR va a ser mayor que la tasa de descuento. Si el VAN fuera negativo, entonces el TIR naturalmente sería menor que la tasa de descuento, pudiendo ser 12, 5, 0 o incluso un valor negativo. Veamos entonces cómo calculamos el TIR. Ahí está, lo calculamos con nuestra fórmula del Excel y se calcula entonces siempre sobre el flujo de caja. Ahí está. Vamos a ver, 25%. ¿Ve? Es un valor numérico superior al de la tasa de descuento. Para aclarar eso, voy a acercarme a 25, voy a cambiar el valor numérico de la tasa de descuento, que es 18, voy a poner 25, y fíjese cómo se va a acercar a 0 el VAN. 25, 0,36. Y fíjese que ahora los números rojos se corrieron prácticamente al 7, al periodo 7. Y voy a ampliarlo a 27, un valor numérico superior al TIR, y ahí nos va a dar negativo, fíjese. ¿Qué significa eso? Que el proyecto entonces podría considerarse como no rentable económicamente. Y segunda conclusión, que no se alcanza a recuperar la inversión en el horizonte del proyecto, que son 8 años u 8 periodos. Bien, voy a volver entonces a mi valor numérico original. Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, el periodo de recuperación de la inversión es en el periodo 5. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el periodo 5 pasamos nosotros de negativo a positivo. Fíjese entonces ahí cómo cambia. Por lo tanto, el periodo de recuperación de la inversión es en el periodo 5. Lo vamos a dejar aquí anotado, pero claramente que si después cambiamos algunos valores numéricos, eso va a cambiar. Bien, periodo entonces de la recuperación de la inversión, PRI, es entonces en este caso 5 en el periodo 5, ocurre en el periodo 5, o en el quinto año entonces. Bien, eso es lo que habíamos comentado anteriormente. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la pérdida del ejercicio anterior. La pérdida del ejercicio anterior va entre el margen y la utilidad antes de impuestos. Bien. Aquí iría entonces menos, entonces, la pérdida del ejercicio anterior como negativo. Ahí queda. ¿Ya? Y luego entonces queda después de la utilidad, después de impuestos. Aquí entonces abrimos una fila y ponemos exactamente lo mismo, pero esto va a ser entonces positivo. Va menos y más. Bueno, ¿cuándo hay pérdida del ejercicio anterior, estimados estudiantes? Hay pérdida del ejercicio anterior cuando el valor numérico, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el valor numérico, ¿no es cierto?, de la utilidad antes de impuestos es negativo. En este caso es aquí y acá el valor numérico negativo. Todos los demás son positivos, por lo tanto pagamos impuestos.
Bien, todos esos son impuestos que se deben entonces pagar. Bien. Entonces, ¿cómo actuaba la pérdida del ejercicio anterior? El mismo valor numérico, entonces, se llevaba al periodo siguiente. Estoy hablando de lo siguiente. Si hubiera aquí un valor negativo, ese valor negativo entonces se llevaría a esa celda. Naturalmente en el periodo 0 no existe ese número, pero de todos modos lo vamos a considerar como valor lógico. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poner acá, igual, si el número que está acá, en este caso en la casilla C9, es negativo, entonces en esa casilla, estoy hablando de la D8, va a ir ese número, ¿bien? Va a ir ese número negativo, ¿bien? Va a ir negativo. Y de lo contrario, va a ser 0. No hay pérdida del ejercicio anterior. Bien, en la casilla entonces de 8 está perfecto, ya, sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es trasladarla hacia los demás lugares. Bien, y ahí entonces ustedes ya se habrán dado cuenta que toma solamente aquellos casos, ¿no es cierto?, que son negativos. Bien, aquellos casos que son negativos. Bien, ya. Ahí vamos entonces. Y acá voy a borrar esto que aquí aparece para que no me confunda. Y voy a revisar todos mis demás cálculos. ¿Bien? Aquí me estoy refiriendo a todos mis demás cálculos. Acuérdense que la utilidad antes de impuestos, voy a agregar un 0 aquí, ¿bien? Toma las dos casillas anteriores. Voy a ver cuál me está tomando, solo una. Por lo tanto, me falta sumarle la casilla de abajo, que esa es la que se incorpora. Y ahora entonces actualizo. Bien, ahí me queda entonces, siempre la idea es que vayan chequeando, que vaya tomando los valores numéricos que corresponden. Bueno, hago exactamente el mismo ejercicio acá, pero lo único que tengo que fijarme es que si la pérdida del ejercicio anterior, estoy hablando, estimados estudiantes, de esta fila, ¿ah? De esa fila, presenta algún valor numérico, ese valor numérico yo lo tengo que transportar acá, pero positivo, ¿bien? Porque estaba negativo. Entonces, S y S lo voy a tener que llevar acá, o poner aquí. En este caso 0, 0, 0, 0, y en este caso acá lo voy a tener que incorporar ahí. ¿Bien? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es poner igual, ¿no es cierto?, menos el número que tengo arriba. ¿Bien? Entonces, fíjese, lo tomo acá y lo llevo hacia todos los valores que siguen. ¿Bien? Fíjese que tiene que tomar entonces valores, antes eran negativos, aquí van a ser entonces positivos. ¿Bien? Ahí están entonces, todos los demás son 0. ¿Bien? Ahí entonces está lo que corresponde entonces a la pérdida del ejercicio anterior. Revisar si efectivamente estamos tomando todos los valores numéricos. Bien, ahí está correcto. Todo eso está bien. Bien. Veamos acá el flujo de caja. Fíjese que el flujo de caja falta tomar un valor numérico. ¿Ya? Tiene que tomar la 11, 12 y 13. Filas 12, 11, 12 y 13. Bien. Por lo tanto me falta esa. Bien. Ahí estamos. Ahí se actualiza. Y ahí tenemos entonces unos valores que ya han cambiado. Por ejemplo, el VAN claramente es ahora
21,30, claramente, ocurre entonces en el periodo 5. Pero el valor del BAN claramente cambió y el valor del TIR también ya ha cambiado. ¿Bien? Delante entonces eran otros valores numéricos. Bueno, lo que vamos a agregar entonces ahora, ¿ya? Lo que vamos a agregar ahora es el financiamiento. ¿Bien? Financiamiento a corto plazo. Muy bien, ¿con qué tiene relación el financiamiento a corto plazo? El financiamiento a corto plazo hay que verlo en esa fila, en qué periodo se va a aplicar. Se va a aplicar aquí y se va a aplicar acá. ¿Por qué razón? Porque no pueden quedar en esa fila valores negativos. ¿Por qué razón? Porque si llegaran a quedar tal cual como están ahí, ¿no es cierto?, valores negativos, significa que no somos capaces de pagar todos nuestros compromisos. Vamos a quedar al debe y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, lo que hay que hacer en esos casos, entonces, es pedir un crédito a corto plazo, ¿bien?, y llevar ese valor numérico a 0. Esos dos valores numéricos que están ahí, habrá que llevarlos entonces a 0. Bien, sobre eso entonces son los que van a actuar. Bien, ahí y ahí. Bueno, ¿qué hacemos para eso? Lo que vamos a hacer es abrir unas cuantas partidas. ¿Vean? Aquí vamos a abrir una. ¿De acuerdo? Luego, después de utilidad, después de impuestos, vamos a abrir otra. Y luego, después de inversión, vamos a abrir dos más. ¿Bien? Ahí entonces ya estamos, de alguna forma, ¿no es cierto?, construyendo esto que está acá. Y vamos a agregar aquí arribita, ¿ya?, el interés. En realidad es la tasa de interés anual, ¿ya? Tasa de interés anual. ¿De qué? Del crédito. ¿De qué crédito? Del crédito que nosotros vamos a tomar. ¿Bien? Ese valor numérico puede ser cualquiera que se utilice en el mercado. Yo voy a usar cualquiera. ¿Ah? Voy a usar absolutamente cualquiera. Por favor, ustedes lo ajustan a los valores reales del mercado. Yo voy a poner aquí 5%. ¿Bien? Podría haber sido cualquier valor usado en el mercado. 5%. Bueno, voy a completar entonces acá. Después de margen, entonces, voy a tener la partida menos interés o intereses. Menos intereses a corto plazo. ¿Bien? Ahí va entonces mi nueva partida. ¿Bien? Luego acá, yo voy a poner mi amortización. Menos amortización. Y acá abajo, más abajo, ahí lo voy a destacar. Bien. Posterior, entonces, a la inversión, voy a poner otro igual, que va a ser, después voy a tener que revisarlo todo, ¿ya?, que se va a llamar flujo de caja antes del financiamiento. Eso se llama entonces flujo de caja antes del financiamiento. Financiamiento a corto y a largo plazo, pero aquí estamos hablando solamente del corto plazo. Y aquí vamos a agregar entonces más el financiamiento. ¿Bien? Más el financiamiento. Después verificamos que todo esté en orden. Entonces, aquí hay que ir viendo muy bien cómo van actuando cada una de estas cosas. ¿Dónde vamos a necesitar financiamiento?
vamos a necesitar financiamiento cuando el flujo de caja a partir o desde el periodo 1, de aquí para acá, sea negativo en el flujo de caja. O sea, todos estos valores numéricos que estoy aquí encerrando en ese óvalo rojo. Ahí entonces nosotros vamos a tener el financiamiento, no en el periodo 0. En el periodo 0 naturalmente vamos a tener un valor numérico negativo porque solamente tenemos la inversión. ¿Bien? Entonces, voy a borrar aquí y vamos a ver cómo esto quedaría actuando entonces. Voy entonces a centrarme en esa fila, en la fila 17. Y por lo pronto voy a sumar este número, que es la utilidad después de impuestos, la amortización, la pérdida y la inversión, y me va a dar menos 50. Bien, y aquí entonces voy a pedir mi financiamiento. Entonces, si el número que está acá arriba es negativo, bien, si es negativo, entonces el financiamiento va a ser exactamente igual que el flujo de caja antes del financiamiento, pero con signo negativo. ¿Bien? Y de lo contrario, si esa proposición es falsa, o sea, si es positivo, ¿bien? El financiamiento es cero, no hay financiamiento. Muy bien. Entonces, efectivamente, fíjense, ahora tenemos un valor numérico que es igual al de arriba. Claramente la casilla de abajo no la he actualizado porque debiera ser 0, no la he actualizado, luego lo voy a hacer. Bueno, voy a tomar esto y lo voy a correr hacia el lado y me diera dar financiamiento entonces, o sea, valores distintos de 0, solo en las columnas D, I, J. Ahí está, perfecto. Ahí está automatizado. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que yo he pedido un crédito a corto plazo en este periodo, ¿bien? En el periodo 1 y en el periodo 7. Bueno, eso lo voy a tener que pagar el año que sigue, el periodo 2. ¿Bien? Y eso se va a pagar con el interés y la amortización. ¿Bien? Por lo tanto, no va nada más aquí que estos valores numéricos de abajo. ¿Bien? Fíjense que ahí, ¿bien? Ahí, yo lo que estoy diciendo es que en ese periodo, en el periodo 2, yo estoy pagando, entonces, devolviendo, en el periodo 2, estoy devolviendo lo que pedí en el periodo 1. Luego me faltarán los intereses, claramente. Bien, y voy a tomar esto y lo voy a llevar hacia todos los demás casillas. Y ahí me queda. Bien, entonces se me repite este valor numérico que es mi financiamiento en el periodo que sigue, de aquí a acá, significa que yo devuelvo en el periodo 8 lo que yo pedí en el 7 y en el 2 lo que pedí en el 1. Bien. ¿Qué cosa me estaría entonces faltando ahora? Bien, ¿qué es lo que me estaría faltando ahora? Me estaría faltando entonces el interés a corto plazo. Eso es lo que me estaría entonces faltando. Bien, hay entonces un error. Me faltó ponerle negativo. Ahí está el signo, por si acaso. Y ahí vamos hacia el lado. Bien, por eso siempre yo pongo los signos acá por si acaso uno se equivoca. Después lo vuelve a revisar de todos modos, sin duda. Bien.
Y ahora entonces me quedaría solamente pendiente el interés a corto plazo. El valor numérico que yo pedí, 20, multiplicado por el interés anual. Así de fácil. No hay nada más ahí distinto. ¿Bien? Por lo tanto, basta entonces que yo en mi valor numérico, aquí arriba, que lo voy a poner aquí, ¿ya? Con otros colores, ahí, basta que yo ponga mi interés siempre y cuando, y eso hay que tenerlo pero muy claro, los valores, ¿no es cierto?, sean negativos, de lo contrario si son positivos no. Por lo tanto, yo puedo referirlo a la casilla de acá abajo. Me estoy refiriendo a la casilla E14. Fíjese que en este caso lo calculamos tan fácil como lo voy a calcular solamente porque es una cuota, ¿bien? Solo porque es una cuota. Ahí está, negativo. Por supuesto negativo, ¿bien? Si fuera en más cuotas, tenemos que hacer un cuadro de amortización, ¿bien? Ya, ahí quedó. Listo, ahí sí. El último tiene que ser negativo. Ahí está, negativo. ¿Bien? Ahí estaría entonces. Observación. ¿Qué observación es importante? Que en el flujo de caja no va el valor cuota. Bien, esa cuestión es súper importante. Está en forma implícita. El valor cuota sería, por ejemplo, para el caso 2, lo vamos a marcar aquí, ¿ah? El valor cuota sería 20 más 1, 21. Ese sería el valor cuota. Acá sería 10,5, pero está implícitamente el valor cuota incorporado. ¿Bien? Acá también, perdón, se me olvidó aquí. El valor cuota aquí sería 15 entonces más 0,75, 15,75. ¿Bien? Usando esa tasa de interés que está ahí. ¿Bien? Bueno, entonces ahora completamos con 0 todo lo demás. Verificamos que no hayan valores negativos en el flujo de caja, etcétera, etcétera. 0 aquí, acá, acá y acá. Revisamos. ¿Eso está bien? Acá falta algo aquí, más esto. Bien, revisemos negativo, negativo, igual. Bien. Ahora vamos hacia el lado. Ahí está. Los impuestos negativos. Utilidad. Está bien la suma. Vamos a revisarla de todos modos. Ahí queda. Pérdida del ejercicio anterior, negativo. Perdón, positivo, positivo. Ahí. Inversión negativa, flujo de caja antes del financiamiento. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Financiamiento, 0. ¿Ya? 20, 16, 0, todo bien. Y acá entonces tenemos que arreglar la suma. Bien. Acá en este caso es solamente es entonces esto más eso. Nada más. Bien. Nos vamos hacia el lado y ahí tendría que ser 0 y quedó 0. Bien. Quedó 0. Creo que ahí está bien. Y la pregunta es, ¿por qué razón cuando financiamos, ya sea con un flujo, con un préstamo a corto plazo, como está, que lo voy a poner aquí, corto plazo, ¿bien? Financiamiento corto plazo. Cuando financiamos a corto plazo y también cuando financiamos a largo plazo. ¿Por qué razón el indicador del VAN y naturalmente el TIR aumentan su valor numérico?
Y la respuesta es súper simple. Es por esa razón. Porque el interés descuenta, fíjese, descuenta antes de impuesto un valor numérico y hace entonces que sean menor las utilidades. Por lo tanto, usted va a pagar en sí menos impuestos. Fíjese, este caso, que es positivo, y acá tiene un impuesto, acá también es positivo y paga impuestos. Si no hubiera existido este valor numérico, ¿ya? Si no hubiera existido, me estoy refiriendo a que no hubiera existido este número de acá. No, ese no. Ese no. Este de acá. Este de acá que va con el positivo. Y este de acá con ese. Entonces, la razón está en ese escudo que se genera antes de la utilidad antes de impuestos. Es un descuento que se hace. Es el descuento que se hace sobre la utilidad antes de impuestos y eso hace rebajar el impuesto. Parecido a cómo actúa también eso y eso, que es la pérdida del ejercicio anterior. Entonces, en general, vienen a mejorar entonces los indicadores y no hay otra razón. Ahí está hecho en forma, diría yo, automatizada, ¿ya? Y lógica, usando siempre condiciones lógicas para esto. ¿Bien? Bien, yo en general pongo con negrito, con negrita, ¿no es cierto? En general pongo con negrita aquellas que son los resultados finales. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos llevado a cero el flujo de caja, bien, hemos llevado a cero el flujo de caja con financiamiento entonces a corto plazo, bien. Con ello es importante entonces recalcar que los indicadores TIR van y naturalmente PRI también, pero aquí no se alcanza a notar, el PRI se ven mejorados. O sea, el periodo de recuperación de la inversión le faltó un poco, ¿ya? Para que hubiera sido en el periodo 4. Fíjese el número que hay ahí, ¿bien? Y se da entonces esa mejora de los indicadores, fundamentalmente entonces porque el interés corto plazo va antes de la utilidad antes de impuesto y por lo tanto baja el valor numérico del impuesto a pagar, puesto que la utilidad antes de impuesto también naturalmente baja. Bueno, a continuación entonces lo que vamos a hacer es agregar un par de cosas más que con eso yo creo que ya estamos completando en general, ¿no es cierto?, el flujo de caja. Y esto va a ser la depreciación y va a ser también el valor residual. Entonces vamos a ingresar un par de partidas más. Luego del margen, que aquí le voy a poner un, un, un nombre que muchas veces se les pone, ¿no es cierto? Que es utilidad operacional, ¿ya? Va a ir entonces acá. Luego del margen van a ir entonces dos partidas más, una de las cuales se denomina depreciación y la otra se denomina valor residual o valor de desecho. ¿Bien? Y esas mismas, ¿bien? Esa misma, una de ellas, se va a ubicar también más abajo. Después de la pérdida del ejercicio anterior positivo, va a ir aquí entonces ahora la depreciación positiva. Depreciación, depreciación, depreciación,
pérdida del ejercicio anterior, son en general cuestiones contables. Bien, son cuestiones contables. ¿De acuerdo? Ya, vamos entonces a explicar rápidamente qué es lo que es la depreciación. La depreciación es la pérdida que va a tener, ¿no es cierto?, un determinado activo de acuerdo en general, ¿no es cierto?, a su obsolescencia. Por ejemplo, un automóvil va perdiendo su valor, su valor monetario, conforme, ¿no es cierto?, se va utilizando y va pasando el tiempo, se va desgastando. Entonces, esa pérdida, nosotros la podemos cuantificar en nuestro flujo de caja. Eso es súper importante. ¿Bien? Y se ponen partidas negativa y positiva con el mismo propósito anterior. O sea, generar un escudo para que nosotros entonces podamos contabilizar esas mermas. ¿Bien? En una máquina, en un computador, etcétera. ¿De dónde aparecen esos valores numéricos? Se preguntarán ustedes. La respuesta es súper, súper fácil. Aparece entonces de el Servicio de Impuestos Internos, donde explica, pero muy, muy claramente, cómo aquello entonces se debe efectuar. Ahí lo acabo de escribir en el Google, SI tabla de depreciación, ¿bien? Y me aparecen dos. Esta dice nueva, así que asumo que es esa, ¿bien? Y aquí aparece entonces la vida útil y la depreciación acelerada, que muchas veces es la que se utiliza. Y como pueden ver, en esta tabla entonces aparece nueva vida útil y aparece la depreciación acelerada. Y aquí aparecen los activos genéricos. Por ejemplo, si usted tiene un Jeep, por aquí aparecía, o un galpón, por ejemplo, ¿ven? Ahí aparece la vida útil y aparece entonces la depreciación que se debe utilizar. Y aparecen también para empresas de transporte, distinguido, ¿no es cierto?, por los rubros, o por el negocio, por el área, ¿no es cierto?, el área, ¿no es cierto?, del empresarial, ¿bien? Ahí aparece, ¿bien? Entonces, de acá se sacan, ¿ya? Yo no voy a entrar a detallar cómo se calcula, es muy simple, ¿ya? Lo más probable es que se le deje en otro video, va a tener que ir como depreciación. Bueno, yo voy a asumir que, por ejemplo, la depreciación va a ser, voy a poner un valor numérico cualquiera, ¿ya? Voy a poner menos 12, menos 12, menos 12, menos 12. Bien, 4 periodos y todos los demás 0. Bien. Y acá lo único que tengo que hacer es copiar lo mismo que está acá. Bien, pero con signo cambiado. Ahí va. ¿Ya? Bien. Entonces, esto lo vamos a explicar en una posterior clase, cómo se calcula. No es complejo. Bien, aquí obviamente esto es 0 y eso es 0. ¿Bien? Y el valor residual, estimados estudiantes, es un valor numérico, ¿ya?, que se estipula generalmente en el último periodo del proyecto, porque acuérdense que el proyecto, una vez que termina el periodo 8, se acaba el proyecto, ¿ya? Y corresponde entonces a la venta de todos aquellos activos que nosotros compramos y tenemos que liquidar al terminar el proyecto. Por ejemplo, si tenemos que vender algún camión, alguna camioneta, alguna máquina, por chatarra, por lo que sea, ¿ya? La tenemos que consignar entonces en el último periodo. Ahora bien, normalmente ese valor numérico suele ser entre un 5 y un 12, 15, 20% máximo, ¿ah?, del valor comercial de ese activo. Bien.
normalmente no supera el 20% de ese activo. Por ejemplo, si usted compró una camioneta en 10 millones de pesos, ¿bien? Esa camioneta la va a vender a lo más en un 20% de el precio de compra en el periodo 8. No la va a vender al 100%, eso es imposible. Como tope, normalmente el 20%. Bien, entonces, ¿dónde se consigna aquello? Se consigna entonces ahí. Bien, ahí queda entonces consignado. Pero les insisto, se toman aquellos activos que usted espera poder vender en el periodo 8 y con un valor numérico máximo de un 20%, no más que eso. ¿Por qué razón? Porque al incorporar aquí, en esa última casilla, un valor numérico positivo, va a hacer que todos estos indicadores se vean mejorados. Pero ¿qué cosa no puede ocurrir? No puede ocurrir de que el valor numérico que usted incorpore aquí haga crecer enormemente, por ejemplo, el valor del VAN. Imagínense que ahora el valor del VAN sea 120. Solamente por el efecto de haber incorporado ese valor residual. Eso no se concibe. Bien, no se concibe. Naturalmente va a haber un aumento, va a haber una mejora en el flujo de caja, en los indicadores del flujo de caja, pero no puede ser tan sustancial. Por eso es que normalmente uno lo que hace es hacer una sensibilidad. El flujo de caja con valor residual y sin valor residual. Si el VAN aumenta un 200% con el valor residual, ahí hay un error. Tiene que aumentar, pero marginalmente. Y lo otro que se toma en cuenta es qué porcentaje es de la inversión inicial. ¿Eso qué significa? Que aquí no vamos a poder poner, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, venta de activos por 50, si la inversión fue 50. 100 menos, ¿ya? Podríamos poner 5, 8, a lo más tal vez 10, pero no más que eso. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto del valor residual. ¿Bien? El valor residual, entonces, es aquel valor comercial en el cual nosotros esperamos vender algunos bienes que adquirimos durante el desarrollo del proyecto. Y como les comento, ese valor numérico en general no supera el 20% del valor comercial de la adquisición de ese bien o de ese activo. Bien, en este caso yo voy a poner un valor pequeño, voy a poner 8, por ejemplo, bien, y todos los demás 0. Eso se consigna solamente en la última columna. Va ahí, ¿bien? Y fíjese otro efecto que tiene esto. ¿Ya? Al poner ese valor numérico positivo, si bien va a mejorar los indicadores, marginalmente, claro está, vamos a tener que pagar impuestos eh, por aquel hecho de estarlo incorporando. ¿Bien? O sea, vamos a tener que pagar alguna cantidad por ahí. Bueno, veamos entonces cómo queda esto al haber incorporado esas dos cantidades, esas dos partidas. Veamos dónde se ve afectado. Se ve afectado aquí. Entonces nos falta agregar más ese de ahí y más ese de acá. ¿Bien? Ahí estamos. Listo. Subió a 53, pero pagamos entonces impuestos. Y agregamos otra fila más acá. Bien. Y veamos si es que esa está agregada o no. No, parece que no. La 18 no está agregada. La agregamos aquí. Más esa. Bien. Y acá entonces rectificamos. Bueno, ahí claramente de nuevo está, déjenme revisar acá si estamos tomando bien los valores. Claramente entonces hay nuevamente un aumento, entonces, claro, en los valores entonces de los indicadores. Fíjense ahora cómo subió. Bien, ahora tenemos un valor actual neto de 33,71. Fíjese que ahora
el periodo de recuperación de la inversión está en el periodo 4, no en el 5. Bajamos de 5 a 4 y el TIR naturalmente cambió. Aquí lo voy a modificar y ahí estamos entonces con ese cálculo. ¿Bien? Bien, me queda entonces una cosa más que se denomina capital de trabajo. Bien, capital de trabajo. Bien, que la vamos a incorporar el capital de trabajo antes del flujo de caja. Bien, lo vamos a incorporar acá. Bien, ahí vamos a incorporar entonces el capital de trabajo. Bien, el capital de trabajo tiene una característica, una particularidad, ¿ya? Que lleva el signo más menos, ¿ya? Porque o lo pueden poner en dos partidas, más y menos, ¿ah? Cualquiera de las dos. Vamos a ver si es que aquí aparece en el símbolo más menos. Vamos a ver si es que está, ahí está, más menos. Ya, más menos, ustedes pueden poner más y menos, ¿ah? Pero normalmente se pone más menos porque es una cantidad que se aporta y luego se cambia, digamos. Se hace el cambio ahí como recuperación entonces del capital de trabajo. ¿Bien? Entonces, el capital de trabajo, que lo vamos a anotar acá, bien, el capital de trabajo entonces, queridos estudiantes, es o no es más, que una cantidad de dinero que nosotros vamos a destinar en el proyecto, ¿bien? Para pagar o para solventar aquellos gastos, aquellos ingresos antes de empezar a generar ingresos. ¿Ah? Ustedes se preguntarán cómo es eso. Bueno, lo que pasa es que en el primer periodo, en el periodo 1, o antes de iniciar, ¿no es cierto?, las ventas, en el periodo 1, por ejemplo, usted necesita, por ejemplo, pagarle a la gente, a los empleados que va a trabajar con usted. Entonces, le va a tener que pagar a la secretaria, va a tener que comprar algunos insumos, por ejemplo, de oficina, algunas cosas pequeñas. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a solventar si es que no ha tenido ventas todavía? ¿Cómo le paga a la secretaria los 2, los 3, los 4 primeros meses si es que esos meses todavía no hay venta? Bueno, la respuesta está aquí. Se paga eso con el capital de trabajo, que es un capital que usted destina, ¿no es cierto?, a poder pagar en el corto plazo, ¿ah? O sea, estamos hablando dentro de un año, no más que eso, para que la empresa, para que la organización, para que el proyecto pueda funcionar antes de empezar a generar ingresos. ¿Bien? Entonces, va siempre con los dos signos que corresponden, con el signo más menos. ¿Bien? Por eso entonces es que aquí generalmente va en el periodo 0 un valor numérico negativo, que en este caso yo voy a poner, por ejemplo, menos 10, ¿ah? Pero normalmente no puede ser tampoco un valor pero muy alto. Imagínense que la inversión sea 50 negativo y el capital de trabajo para usted sea, por ejemplo, 100. Eso no puede ser, pues significa que va a necesitar el doble de la inversión que hizo para financiar a corto plazo el pago, ¿no es cierto?, de cosas chicas, de cuestiones chicas, de cuestiones, por ejemplo, de oficina o de algún tipo de insumo que no está considerado en la inversión. ¿Bien? Entonces, va como negativo porque es un egreso del flujo de caja, ¿bien? Pero esa misma cantidad usted la debe recuperar en el último periodo. Por lo tanto, acá va exactamente igual, estoy hablando del mismo número, el mismo valor numérico, ¿no es cierto?, que usted puso en el flujo de caja anteriormente ya señalado. Entonces lo vamos a ingresar acá
y va a ser siempre el mismo valor numérico. Bien, ahí queda. Va siempre en el periodo 0 y en el último periodo. Acuérdense entonces cuál es el fin. Es solventar aquellos gastos a corto plazo antes que el proyecto, la empresa, la organización pueda entonces comenzar a generar frutos, a generar ventas. ¿Ya? Para pagar, como les comentaba, algunas cuestiones más bien administrativas. Veamos. También eso, como les comento, vamos a tener que incorporarla acá. Falta eso. Ahí. Y ahí. Bueno, ahí entonces ustedes pueden verificar cómo es que ha cambiado también entonces el flujo de caja. Bien. Ha cambiado, se ha movido el VAN, ¿ah? El VAN entonces bajó, ¿ya? Y el periodo de recuperación, perdón, el periodo de recuperación de la inversión subió a 5. ¿Ya? Fíjense que ahora está situado en 5. Y eso es por efecto del capital de trabajo, ¿ah? Capital de trabajo negativo y positivo. ¿Bien?